Reporte 100. Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, está con nosotros esta mañana. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que Donald Trump le da like a esta iniciativa. A la iniciativa de Monreal. Hubiera deseado tener un legislador con esa proactividad para regular redes sociales. Sí. Y efectivamente es preocupante. Y es preocupante también a la luz de los antecedentes, Juan Carlos. Ya habíamos platicado aquí en este espacio que muy amable nos abren siempre, sobre otras intentonas, ¿no? Otras que finalmente no fueron intentonas y que sí se concretaron en una aprobación de una reforma, por ejemplo, a la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde se establecen mecanismos de notificación y retirada. Es decir, cualquier persona que alegue una supuesta violación a su derecho de autor sin pruebas y sin demostrar la titularidad de ese derecho, le puede pedir a las plataformas que se baje cierto contenido. Y eso, pues, sin un debido proceso, fue incorporado en la legislación nacional. Sí. ¿No? También esta iniciativa que finalmente no pasó, sobre la obligación de las plataformas de streaming de incorporar 30% de contenidos nacionales, como si todas fueran estas grandes plataformas como Netflix. No todas son así, y eso pues iba a provocar que algunas plataformas chiquitas pues simplemente no transmitieran en México, ¿no? Y eso le iba a dar mayor poder de mercado pues a las más grandes finalmente. Y ahora esta iniciativa, que efectivamente tiene una serie de pifias, ¿no? Para empezar, considerar el Internet como un bien público, o un bien del Estado, mejor dicho, y no como un derecho al que tienen las personas acceso para, pues, potenciar otros derechos, entre ellos la libertad de expresión, la participación política y la libertad de asociación. Estos elementos que constituyen censura previa, el hecho de que se tenga un órgano que es regulador, instalar y revisar para los términos de contenidos, ver si los aprueban o no. Si no los aprueban, ¿qué pasa? Pues esas plataformas no pueden operar en México. Esto ya es un mecanismo de censura previa. Y además incorpora otros definiciones y conceptos sumamente problemáticos, como el de noticias falsas. Es decir, el órgano regulador ahora, que como tú dices ya se lo querían echar al plato, pero ahora siempre no, van a decir que noticias son falsas o no. Entonces, claro, esta situación, la verdad es que preocupa mucho. Celebramos que se posponga la discusión y que se abra un parlamento abierto, pero nos preocupa la simple intención de querer regular estas redes. Sí, ahora Leopoldo, ayer el presidente se pronunció, dijo el presidente que no está de acuerdo en regular redes sociales. De hecho citó a Sebastián Lerdo de Tejada, que pronunció la frase de que la prensa se regule con la prensa. Dice que no le gustó que le bajaran la cuenta a Donald Trump, que particulares le bajaran la cuenta a Donald Trump. Pero, a ver, en esta parte... yo estoy de acuerdo con el presidente, no debieron quitarle la cuenta a Donald Trump, quizá poner una advertencia o algo, pero también está la parte de el enorme poder que tienen estas empresas de redes sociales, que van a decidir de su lado quién incita a la violencia y quién no, quién publica una noticia falsa y quién no. Es decir, tampoco hay transparencia de parte de estas empresas de cuáles son los mecanismos para bajar una cuenta o para cancelar una nota que consideren noticia falsa. Es decir, estoy de acuerdo con que el gobierno no se meta, pero entonces, ¿cómo se pueden autorregular estas empresas? Bueno, yo creo que efectivamente es una preocupación que compartimos desde diferentes ámbitos, que las redes sociales no pueden, la regulación o la moderación de contenidos, como se le conoce, no puede recaer completamente en las empresas privadas. Sí ha habido esfuerzos importantes, por ejemplo YouTube y Reddit han incorporado los llamados principios de Santa Clara, en donde transparentan
emiten informes sobre estos mecanismos de suspensión de cuentas o de suspensión de ciertos contenidos o remoción incluso de ciertos contenidos. Hay otras plataformas que no se han sujetado a estos principios de Santa Clara. También falta clarificar cuáles son los criterios bajo los cuales se puede suspender contenidos o cuentas, ya sea de manera permanente o de manera provisional. Establecer mecanismos de apelación efectivamente también es parte de estos principios, y al final es un diálogo que se tiene que dar entre múltiples partes interesadas. Aquí no debe imperar la unilateralidad. ¿A qué nos referimos? A que las plataformas por sí solas, con criterios opacos, con mecanismos que nadie conoce, pues debe arrogarse estas facultades, ni el gobierno o los gobiernos pueden finalmente ejercer mecanismos de censura previa. ¿A qué nos referimos con múltiples partes? Hay que recordar que la gobernanza, la manera como se gestiona Internet, es descentralizada. Incorpora elementos científicos, por lo tanto la comunidad científica entra en las discusiones, la comunidad académica, la sociedad civil, los propios gobiernos, las propias empresas. Sí hay esfuerzos de las empresas a propósito de los reclamos de los usuarios para que se transparente cada vez más y para que haya mejores mecanismos de notificación a los usuarios cuyo contenido pueda ser removido o sus cuentas puedan ser suspendidas. Por ejemplo, Facebook constituyó un consejo social que revisa las apelaciones y que de hecho revocó varias de las decisiones contra varias cuentas que fueron suspendidas durante las elecciones de Estados Unidos. Es decir, hay esfuerzos que sin duda son insuficientes, pero que se tienen que seguir construyendo en esa ruta. Claro. Aquí el problema con una regulación de esta naturaleza es que, por ejemplo, también se rompe con la multijurisdiccionalidad de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que un país no puede imponer a todos los demás su jurisdicción, sus leyes. Eso es lo problemático de tratar de regular en Internet. Por eso se requiere muchas miradas y muchos actores. Y tampoco estamos en Corea del Norte o en China, ¿no? Donde pues ahí el gobierno censura, ¿no? Censura y decide qué pueden ver sus ciudadanos y qué no pueden ver. Así es, y además hay otras regulaciones, intentos de regulaciones, por ejemplo en Alemania, en Polonia, en Francia, donde han tratado de incorporar estos elementos de restricción al llamado discurso de odio, al llamado discurso terrorista, y ha sido sumamente problemático, no es fácil. La verdad es que este tema de Internet requiere de una comprensión profunda, de diagnósticos complejos, pero pareciera que pues todo es un tema de el Estado pues tiene que imponer una serie de medidas porque los privados no pueden arrogarse ciertas facultades. Es que no es un tema entre Estado y privados, es un tema de múltiples partes, por eso es complejo y además de múltiples jurisdicciones. Leopoldo Maldonado, muchas gracias por tomar esta llamada y por compartirnos tus puntos de vista, director de Artículo 19. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Reporte 100.